buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al Corral de Comedias de Alcalá de Henares, casa inaugurada en 1602, aquí en la legendaria Conforto, hoy Patrimonio de la Humanidad. El Corral de Comedias se encuentra gestionado por la Fundación Teatro de la Abadía desde hace 21 años y desde hace 4 su director artístico es Juan Mayorga. Hoy ponemos broche de oro a la temporada 21 de la Abadía en el Corral, pensada para el Corral, con esta espléndida producción de la Fundación Teatro de la Abadía, del espectáculo Declaración de Amor para Siempre, obra de Manje van den Berg, autora neerlandesa, traducida por Ronald Brouwer, que nos acompaña en esta ocasión y que es también miembro del Departamento Artístico del Teatro de la Abadía, con dirección de Laura Ortega. Esta producción pudo verse, la estrenamos en la Abadía el año pasado, más o menos por esta fecha, creo que un poquito más o menos en junio, con la presencia de su autora y este fantástico elenco, Inma Nieto, Pepa Zaragoza, Fernando Soto y Paco Ochoa, a quienes agradecemos muchísimo este inolvidable rato que nos habéis hecho pasar. Además, una función tan especial, tan teatral, que trae el teatro tan dentro. Verla, sentirla, habitarla. Ahora nos contaréis un poco cómo lo habéis vivido en una casa como esta que a lo largo de más de 4 siglos ha recibido tantas energías, tantos textos, tantas distintas formas de teatralidad. Pues ha sido un rato de muchísimo disfrute. Muchísimas gracias a todo el equipo y también al equipo artístico y técnico de la casa por hacernoslo pasar tan bien. Quería primero, vamos a conversar un poco y enseguida daremos la palabra al público. Ronald, me gustaría comenzar contigo, que nos contaras un poco Manje van den Berg, esta autora tan interesante. Esta obra se estrenó en el año 2018 en Países Bajos. ¿Cómo llegaste, cómo conociste? Claro, digamos que tienes una cercanía grande con tu lengua materna también, pero esta autora en particular, ¿cómo la descubriste? ¿Qué otros textos de esta autora nos puedes hablar un poco sobre ella? Buenas tardes, noches. Sí, pues yo soy de ahí, entonces estoy en contacto con diferentes personas que se dedican al teatro, escribiendo o actuando. Y había traducido anteriormente de la misma autora de Manje van den Berg, que es una mujer poquito más mayor que yo, pero no mucho, que llegó al teatro más bien desde el mimo, desde el teatro que nace de la expresión sin texto, que luego o el teatro gestual, que en realidad se dice más aquí, y luego cada vez más se fue dedicando a traducir sus propios textos, a escribir, sus propios textos. Entonces yo había traducido alguna otra obra de ella y publicado en un volumen de varios textos. Y ella me fue enviando algún texto más y hace no mucho descubrí este texto. Era el año en que el Teatro Abadía celebraba sus 30 años y saltó la chispa que digo, esta es la obra para coronar o cerrar nuestra temporada de aniversario, como es un homenaje al teatro, un homenaje al público, porque hay mucha ironía en la puesta en escena, hay mucho humor, pero para mí que también hay muchísima verdad. Los que nos dedicamos al teatro sentimos muchas de las cosas que se dicen aquí en este texto. Es un texto muy corto, cabe en un librito de nada, y me encantó. Entonces, como lo vi tan apropiado para la ocasión, llamamos a Laura, que había colaborado en otros contextos con el Teatro de la Abadía, y dijimos, pues a ver si te animas a hacer una obra pues un poco así performática, que sí que el texto parece prestarse, y esto es lo que salió y lo que nos entusiasmó a la autora cuando vino a ver y a mí, sí. Laura, se están cumpliendo o se cumplirán en junio 60 años del estreno de Insultos al Público en Frankfurt, la excepcional extraña obra también para el teatro, muy revolucionaria en su momento, obra de Peta Hanke. Cuéntanos un poco qué sentiste, cuáles fueron tus primeros impulsos cuando se te llamó desde la Abadía, por tu cercanía también con la casa, porque es una casa donde se te quiere y admira mucho también. Cuéntanos un poco cuáles fueron tus primeras reflexiones, tu encuentro con este texto.
Gracias por quedaros y por compartir este espacio de diálogo, como también dicen ellos. Fue muy emocionante porque, bueno, ya lo habéis de alguna manera sentido, ¿no? Es una carta de amor hacia aquello que hacemos y a lo que nos dedicamos. Entonces, siempre se mira con el respeto de buscar la mejor manera de contarlo. Al final también esto es parte de nuestro trabajo. Y lo miré desde cuál es mi propia historia de amor. Yo empecé en la Abadía, mientras estudiaba en la RESAC como acomodadora, y de alguna manera sentía que aquellos espectáculos que había visto, ¿no? Acompañando al público y haciendo un poco casa de acogida, eran mi carta de amor con el teatro. Así que empecé como a querer juntar esta contestación de Mañe, ¿no? A insultos al público, ¿no? Desde la violencia hacia el amor, y elegí como los montajes que para mí se habían quedado dentro de mi memoria como espectadora. De ahí que estuviera El Principito, que estuviera Miriam con la función Conocer, que estuviera Me acordaré de todos vosotros, María Luisa y también Argelino, servidor de dos amos, ¿no? Me parecía muy importante devolver la pelota. Hablamos aquí ¿no? En esta obra de que uno es aquello que ha visto, aquello que recuerda y aquello que se le ha quedado dentro, ¿no? Y que permanecerá como parte de nuestra memoria vital, experiencial e incluso amorosa. Así que era mi propia historia de amor. Entonces, nada, a partir de ahí empezamos a trabajar. Era el más difícil todavía porque teníamos 8 días. No es ninguna broma de esta pequeña voz que aparece en los sobretítulos. Es lo que se puede hacer en 8 sesiones de ensayo. Y ya ves que es salvajismo porque el texto tiene mucha pirotecnia textual, ¿no? Parece que se enreda en sí mismo para llegar a verdades que solo se consiguen si uno empieza a contradecir aquello que acaba de decir, ¿no? Y ahí aparece la verdad escénica, aparece el juego, aparece el payaso, aparece el fingidor, aparece precisamente todo lo que, como muy bien Mayorga, aprovechando que es un poco el anfitrión de esta casa, un poco también cuenta, ¿no? Que el teatro sucede en la imaginación del espectador y que esto es un pacto, ¿no? De ahí que todos ellos busquen vuestra mano para decir, ¿tú me crees? ¿Esto lo vamos a hacer juntas? Si a ti te digo que soy Lady Macbeth, ¿tú esta noche me vas a creer? Pues algo así sucede, ¿no? Como de repente desnudar todo ese proceso y sacar un poco, ¿no? Esta cosa más canalla y más propia y abrir ese pacto de una manera como muy salvaje. ¿Cómo lo habéis sentido desde ahí? ¿Bien? ¿Sí? ¿Resonaban cosas? Bueno, ahora nos contáis que entregamos... Muy bien. Ha sido especialmente emocionante. Mencionamos a Miriam Montilla hace un rato. Disfrutamos hace varios años de la función por hacer la sala José Luis Alonso de la Abadía, de una forma además en que la sala recientemente no la solemos ver, pero muy especial ver el espectáculo. Creo que a 4 bandas se hizo la función por hacer en la José Luis Alonso. Y ha sido muy bonito que Miriam hoy cerrase el espectáculo con esa lectura, ¿no? Lo que pasa es que ella no lo sabía tampoco. En este espectáculo cabe todo, ¿no? O sea, viene tu madre y tu madre forma parte del espectáculo, viene Miriam Montilla y de repente aparece en el escenario y algo sucede y esta posibilidad de que algo pase tan propio nuestro, ¿no? Nosotros hicimos el libreto a partir del texto súper bien traducido de Ronald y añadimos una frase, ¿no? Ustedes son el acontecimiento, ¿no? Con esta idea que pasen cosas. Así que bueno, creo que cada noche está vivo para que pasen otras cosas. Inma, Pepa, Fernando, Paco, el teatro y el arte de la actuación en particular, siendo tan acumulativo, no muchas veces da la posibilidad de regresar a determinados lugares donde uno estuvo, ¿no? Y sin embargo, este espectáculo nos permite mostrarlo, ahondar en ello, compartirlo, hacerlo colisionar con otras cosas, ¿no? Imagino que ha sido una experiencia también por el tiempo que decías, por la naturaleza del texto, porque es un texto además libremente inspirado en parte de la tradición teatral, es su naturaleza misma, ¿no? Esa suerte de caja china, ¿no? Contadnos un poco cuáles han sido los retos, los desafíos, las alegrías de este proceso y en particular, Pepa, que te has sumado ahora al carro. Contadnos un poco qué ha sido este viaje. Para mí el mayor reto ha sido la memorización. Sí, porque normalmente cuando haces una obra de teatro al uso, digamos, sabes el recorrido y tal, y aquí, claro, es como una oda al público, donde lo que dices al principio puede estar en medio o al final. Entonces, claro, entre 4, es la primera vez que trabajábamos juntos
y afortunadamente la calidad humana es espectacular y con solo mirarnos al ojo lo hemos podido hacer. Pero ya te digo que el mayor reto es, para mí ha sido la memorización. Para mí meterme en el traje de conejo. Porque he comprobado que el tiempo pasa inexorablemente y el sobrepeso aumenta. ¿Hubo que hacer algún arreglo al traje, Fernando? No, es el original. Bueno, la cabeza se perdió. Es que pasaron cosas muy bonitas. No aparecía la cabeza, solo estaba el traje y hicimos una cabeza nueva así rápidamente. Y claro, yo me puse el traje todo esperanzado, ¿no? Digo, joder, no me cierra ya por detrás. Pero es volver a los lugares, esa frase que se dice, ¿no? Siempre a vida, volver a los lugares en los que fuiste felices. No, bueno, yo qué sé. Uno tiene que volver a donde le llaman. Y el teatro nos está llamando continuamente hacia adelante, hacia atrás, en el presente. Mi experiencia en la Abadía ha sido maravillosa. Es como cuando te preguntan, ¿qué tal lo pasaste en el instituto, en la universidad? Para mí la Abadía, he girado por el mundo, he compartido, he hecho 6 o 7 espectáculos, he hecho una dirección allí en un ciclo que había de actores, directores de la Abadía. O sea, he actuado en este sitio, he ensayado en este sitio. Entonces es como lo que habéis dicho, una palabra muy maravillosa, que es acumulativo, ¿no? Es la acumulación de emociones, de aventuras, y entonces de repente cuando nos llamaron para hacer esto, dices, qué maravilla, ¿no? Volver a pasar por los miedos, por las alegrías, recordar los audios, no sé. Es increíble, y este lugar es increíble, por ejemplo, ¿no? Aquí resuenan muchas energías. Y memorizar, y hoy hemos tenido una, además, los apuntadores, si han estado atentos, habrán alucinado. ¡De verdad! ¿Dónde estaban los apuntadores, por Dios? Porque hemos tenido una de decir, vas tú, no. Sí. Pero es maravilloso, esto de hacer teatro es una locura maravillosa. Bueno, para mí ha sido subirme al carro de algo que yo vi que era muy hermoso y que respetaba mucho además la naturaleza, que eso para mí de Laura ha sido muy generoso, la naturaleza interpretativa de cada una y cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues coger el testigo de Miriam para mí ha sido un honor enorme y luego pues reencontrarme con un espectáculo que yo hice prácticamente hace 20 años, ¿no? ¿Eso cuándo sucede en un escenario? Pues nunca. Entonces, no sé, como un regalo de poder explorar nuestra naturaleza aquí en el escenario y encima la gente te ve y tú le cuentas lo que a ti te pasa cuando tú estás aquí. O sea, yo decía, pues esto, ¿no? Y bueno, y volver a trabajar con algunos de los compañeros con los que he compartido años, ¿no? Todo eso es suma que sea el corral, suma que nos conocemos, suma, ¿no? Energías que aunque igual no hemos coincidido, pero de alguna manera formamos parte de las mismas familias teatrales, ¿no? Entonces, pues, bueno, no sé, ha sido un regalo, la verdad. Bueno, para mí también ha sido un regalo, ha sido un reencuentro y bueno, ha sido también la constatación de que siempre estamos comenzando. O sea, es como que, bueno, tenemos una esperanza ahí con la madurez de cuando lleve tantos años no me va a pasar esto, o cuando lleve tantos años no me va a dar miedo, ¿no? Y el pacto no es ese, el pacto es absolutamente el contrario, empezar siempre por el principio, ¿no? Y ha sido esa constatación, y me parece que ese es el pacto del juego del teatro, hacerlo todo como la primera vez, ¿no? Olvidándote de tu experiencia, de tu práctica, de los 20, de los 30 y de los 40, y ponerte ahí. Sí, además en un espectáculo que no te deja fingir, o sea, estás con lo que estás y no puedes más que estar desde ahí, ¿no? Entonces, claro que... Laura, antes de darle la palabra al público, me gustaría que nos contaras un poco, bueno, es un texto que está el texto publicado también en castellano, se puede consultar, pero también es un texto que es su propia universalidad, a ver cómo la metemos también en particularidad, ¿no? Es decir, ¿cómo fue ese viaje, esa parte de transformar el texto tan rico, como tan generoso y tan universal, transformarlo y escoger
con qué intérpretes trabajar, qué momentos tocar y también cómo movilizar este escenario. Cuéntanos un poco también del equipo artístico que te ha acompañado en este viaje. Vale, o sea, has tocado una idea muy interesante para nosotras que tiene que ver con, claro, cuando uno acoge un texto, ¿no? Constantemente la labor o la tarea que tienen es habitarlo. Y en un texto en el que constantemente se está hablando sobre lo que uno hace, sobre el oficio, era como muy difícil, pero siempre había que como coger esa frase y aterrizarla, ¿no? Para que os hagáis una idea sobre el tiempo, sobre lo que dura el teatro, ¿no? 1 hora y media es un tiempo acordado, ¿no? Y 4 horas. Y acabamos de hacer un espectáculo de 4 horas que igual habéis visto que es 1936. Entonces, de alguna manera era como todo aquello que se dice que parece que son, ¿no?, como obviedades, ¿no?, de que actores han estado colgados del techo o que habéis visto nevar o habéis visto llover en un escenario, casi todo eso que decimos alguna vez lo hemos hecho. Entonces, nos parecía muy poderoso que quizás alguna vez alguno de ustedes pues ha visto a Pepa colgada en un espectáculo porque fue real, o estuvisteis en 1936 y cuando de repente Paco dice que esto es un campo, ¿no?, de batalla, de repente hacéis el link y aparece ese espectáculo en vuestra memoria. O sea que había un pequeño juego o un anzuelo lanzado a vosotros en los que sentíamos que al decirlo encontrabais, encontrabais el recuerdo y nos parecía como muy poderoso. El hecho de, el espacio escénico, el elegir un fragmento, ¿no?, casi como si fuera un diorama, ¿no?, del público y traerlo al escenario y confundir que a veces el espacio desde donde uno mira es el espacio desde el que ser visto, era un poco ese juego. Así que el diseño... Hemos estado muy poquitos, es que claro, me encanta que me digas que somos un equipazo, pero es que somos aquí los que estamos, con Jorge, con Charlie, que han estado acompañándonos desde la parte técnica, Jorge que ha estado diseñando la iluminación, pero hemos sido una muy pequeña familia también porque había algo del oficio puesto muy, muy en mano y creo que eso también ha sido muy poderoso, ¿no? Romeo. Creo que es bonito como sentir que el espacio de juego es un espacio constantemente versátil. Y al igual que el modelo de Handke sobre el que Mañe van den Berg ha escrito esta obra y que contiene citas del modelo, pasajes cogidos directamente. Ni el de Handke ni el de Mañe están repartidos por bocadillos de personajes. Eso cada uno lo puede hacer, cada director o directora lo puede hacer a su manera y con 2 actores, con 4, con 20. Eso ya es una decisión artística de cada cual. Tanto creo que has hecho bien, creo que aporta algo extra que hayas contado aquí con 4 actores ya con su experiencia, con sus tablas. Así también fue el espectáculo original, también fue con actores con ya más de 20 años de experiencia profesional. Sí. Muy bien. ¿Comentarios, preguntas? ¿Algo que queráis compartir? Por favor. Quería preguntar a quien quiera contestar. ¿Qué sentisteis la primera vez que visteis el texto? La primera, o sea, cuando fue la primera, antes de saber lo que era la obra, si sentisteis que era como ponerse delante del espejo o un confesionario y hablar de vosotros mismos, si sentisteis eso, ¿qué sentisteis? No, o sea, lo primero que sentí es que lo bien expresado que estaba, es como hacer una disección de lo que es el público, que todos somos público también. Entonces yo dije, joder, Mañe, qué bien escribe, porque no sé, parecía que había diseccionado muy bien, analizado muy bien la figura del público, así un poco como abstracto. Y también conocía la obra de Peter Handke, Insultos al público, y me pareció muy interesante darle la vuelta y en vez de insultar al público, hacer una oda al público. Entonces había momentos que me emocionara, pero dije, joder, qué bien escrito está. Dije, pues qué guay poder
dar voz y cuerpo a esto. Sí, expresa muy bien lo que es la figura del público y luego, en definitiva, la esencia del teatro, vamos. A mí como traductor, sí, en una primera lectura me emocionó. Me emocionó, mira que no estoy en el escenario, no soy actor, pero me dedico ya desde hace muchos años al teatro y reconocí muchísimas cosas de por qué me dedico yo a esto, por qué convivo con estos, porque muchas veces estoy en el otro lado y disfruto y vuelvo a ir, y me decepciono y aún así vuelvo a ir. Reconocí muchísimas cosas y me emocionó el texto, sí. ¿Alguna otra pregunta, consideración, algo que queráis compartir? Bueno, yo quería dar las gracias porque creo que es muy difícil hacer lo que habéis hecho y que no tiene solo que ver con problematizar o con cuestionar las certezas que hay en el teatro, sino, sobre todo respecto al público, ¿no? Sino también incomodarnos desde ese halago incluso. Había algo como un contradictorio y muy bonito en darnos las gracias y a la vez en decirnos espabilar, ¿no? O sea, hay algo aquí de nosotros que se necesita y que el teatro necesita, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias porque no es común y creo que es muy necesario pues, en el momento en el que vivimos, no solo como espectadores o como creadores o como intérpretes, directoras, etcétera, sino como personas, sociedad. Entonces es súper importante y quería agradecerlo. Y luego quería lanzar pues, una pregunta y una cuestión que me interesaba mucho y es, bueno, esto ha sucedido ya aquí en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, ¿no? ¿Qué pasa cuando sucede en otros lugares? Cuando en la Abadía el año pasado, que la relación, imagino que con el público de repente surgen otras cosas, hay otras risas en otros momentos, hay otros, bueno, y dependerá mucho del espacio, ¿no? Pero también de, no sé, ¿qué sucede en otros momentos, en otros espacios, con otro público? Bueno, es que esto es lo que nos lleva sucediendo desde el primer día que nos subimos a un escenario, ¿no? Que hacemos un espectáculo en la ciudad en la que vivimos, estrenamos ahí, hacemos temporada y giramos, ¿no? Y a lo mejor, pues, si tienes suerte, estás 2 años de gira y estás un día aquí. Entonces, son miles y miles y miles y miles de personas con las que haces ese pacto. Entonces, siempre es diferente. La diferencia con esto, que es una particularidad muy buena, es que normalmente estáis apagados y os sentimos como las energías, las respiraciones, las risas, el silencio. Hay una especie de código lingüístico en el silencio del teatro. Aquí la diferencia es que se ilumina. Entonces, claro, si os subís arriba, si alguno hacéis teatro, esto es maravilloso. Aquí se pasa fatal, pero a la vez se disfruta. Es una especie de sillón de tortura placentera. Y una capacidad muy buena que adquieres una capacidad como actor de leer cosas físicas, energía, no sé, de veros e interpretaros. Entonces, claro, en concreto en este espectáculo, en la Abadía, por ejemplo, era un poco más, en el buen sentido de la palabra, más endogámico, porque vino más gente de la profesión, era el 30 aniversario, y había otra mirada. Aquí hay otra mirada, a lo mejor hay más gente de Alcalá, ciudadanos de a pie, que no son actores, pero siempre, todos los públicos, vosotros y la Abadía, ha habido cosas maravillosas, que es la incomodidad, también la cara de nosotros estar actuando y decir, están diciendo, ¿qué es esto? Cara de marcianos, ¿no? Que a mí no me toque. Cosas maravillosas con la compañera que he conectado yo hoy. Se ha ido, ¿ves? Fíjate, la ha dejado extasiada ya. Se ha ido a divorciarse para venir ahora a encontrarse con... No, pues de repente ella ha sido de una generosidad brutal y empezó a mirarme y yo como actor decía, me está juzgando, a ver. Claro, pero también estaba diciendo, está jugando conmigo. Entonces, para no enrollarme, respondí a tu pregunta,
es maravilloso, es una cosa de las divertidas del teatro, que los actores siempre estamos, oye, joder, no veas el del móvil, oye, qué silencio más bonito hoy, ¿no? Es indescriptible, es inabarcable las reacciones de los públicos. Sois un ente maravilloso. Fue muy emocionante la abadía porque invitamos a las voces que están sonando aquí. Entonces, de repente, para nosotros jugamos o no a la sorpresa de qué sucede, pero ahí suceden otras. Y era también muy emocionante ver ese nuevo diálogo, ¿no? Y era muy interesante lo que proponías, ¿no? Que como sois apelados, ¿no? Se habla mucho del espectador pasivo, activo, pero es verdad que en una conversación hace falta dos que quieran hablar y que quieran escuchar. Entonces, ¿cómo os habéis sentido como público? Sé que incomodada, pero ¿qué más? ¿Cómo te has sentido en esa conversación, en esa relación? Bueno, decía antes que se ponen en cuestión algunas de las certezas del teatro, ¿no? Que creo que no son tantas como a veces nos creemos, pero también hay muchísima verdad, no sé quién lo decía antes, ¿no? Y de repente se compartía esa sensación. Cuando luego se mencionaba algo de las soledades, ¿no? Pensaba, es importante que de repente, y no era aburrido, me parecía muy importante esto, ¿no? Que no fuese aburrido y que no excediera los intelectualismos que a veces en el teatro o tendemos a la teoría de no sé quién, la metodología de no sé cuántos, y ahora se cuestiona esto, y ahora esta persona piensa lo otro, ¿no? Y todo el rato estamos en ese ir y venir de lecturas constantes y de teorías que no paran y que es maravilloso, pero que en algún momento necesitamos, bueno, que haya esto, que haya una humanidad encima del escenario que interpela a otra humanidad que está y que la línea que separa tal vez, ¿no? Público y obra, público e intérprete, es frágil y es difusa. No sé si está o no está, pero es maravilloso que lleguemos a cuestionarnos esto, ¿no? Que haya esta... Es necesario, yo creo también en estos días de hoy, ¿no? Que todo el mundo está un poco desconectado. Conectado. ¿Eh? Sí, bueno, sí, una conectada desconexión, ¿no? Curioso. Y hablando de vulnerabilidades, perdón, el espectáculo tiene un peligro, ¿no? Que es que no reconozcáis las piezas que han hecho cada uno de ellos. ¿Lo sentíais como peligro o lo sentíais como ojalá lo hubiera visto? Por preguntar. ¿Qué tal? No se oye bien las grabaciones. Y entonces no se reconoce yo porque Pepa la he visto toda la vida. Sí, Entonces, podría ser quizás, digo si quizás se trata de grabaciones a veces más viejas donde el audio era más difícil, ¿no? Es voluntario. ¿No? O sea, quiero decir, se podrían limpiar quizás un poco más los textos o no, pero sabéis que el teatro grabado prácticamente es de registro, ¿no? Que es verdad que ha sido a partir de los últimos 10 años cuando empieza también, ¿no? A meterse la plataforma dentro del teatro o, quiero decir, plataformas digitales, pero hay algo de que antes solamente se grababan las funciones como registro y hay algo de esa suciedad, de esas voces que no se oyen nítidas y de ese eco que es pretendido, no buscamos que se escuchen también, solamente porque importa más quien está aquí y lo recuerda, pero bueno, por curiosidad. ¿Me decías, perdona? Que sí que... Ojalá haberlo visto, ¿sí? ¿A ti te enganchaba ahí? Ojalá haberlo visto porque a mí me gusta. He visto cosas, he visto 1930, pero todo aporta. Y no se considera gran actor como persona, que yo creo que es lo que más en esta obra lo que más me ha llegado. No siempre que todo el mundo que va al teatro debería, en algún momento, no esta obra en concreto, pero tener alguna conexión en la que pueda ver que el actor también es persona. Sí, que aporta una persona. Hombre, qué bueno. Sí, joder, sí, gracias por decirlo, porque estábamos muertos de miedo. Si me ves ahí 5 minutos antes de salir, pero muertos de miedo. O sea, muertos de miedo. Yo me hubiera ido a mi casa. Oye, no, vamos a fallar, claro. ¿Otra intervención tenemos? Sí. Bueno, con respecto a esto que dicen, o sea, como los audios, yo no sé qué, soy mexicana y pues no conocía ninguna obra en ningún lugar que han mencionado,
pero aún así siento que es como, bueno, yo también hago teatro, soy diseñadora, entonces es como una experiencia universal, o sea, como lo que decían, no me hacía falta entender o saber en qué obra estuvieron para entenderlo y para saber, o sea, para decir, bueno, claro que está en una obra. Justo yo hago historia, entonces me pareció como, claro, unos zapatos ya es otro personaje, ¿sabes? O sea, con unos zapatos no sé qué personaje es ni qué obra es, pero claramente ya no es ella. Y un traje de conejo o un saco, entonces son como los pequeños elementos que te transforman en otro personaje, aunque estemos hablando como en la actualidad o lo que sea, como no es necesario realmente que yo entienda el audio, que sepa la referencia clara, como para entender ese sentimiento, o sea, que sí se entiende, pues, y que pues me gusta como ver ahora que es como un sentimiento, o no sé si es un sentimiento, pero una experiencia común, vaya, que lo llamo acá, pues sí. Quiero aprovechar para recordaros que el ciclo en el que esta obra se estrenó el año pasado, Teatro Bajo la Arena, en el Teatro de la Abadía, comienza en breve en la sala José Luis Alonso del Teatro de la Abadía. Tendremos 4 nuevas propuestas. Este es un ciclo que se ha pensado desde la casa bajo ese lema o idea de inspiración de García Lorca, de desenterrar algo que está sumergido, algo que puede ser otra forma de ver el teatro, y tenemos 4 propuestas este año súper interesantes que os animamos a que vengáis a ver, y también durante todo el mes de junio estará en la sala Juan de la Cruz, El Jardín Quemado, dirigido y escrito por nuestro director artístico Juan Mayorga. Hasta el mes de julio va a estar, así que os invitamos también a que mañana aviséis al público, amigos, personas que queráis, a que Declaración de Amor vuelve a estar en el Corral. Todavía quedan algunas entradas disponibles. Agradecerle a toda la compañía, muchísimas gracias por acompañarnos por este rato de teatro, misterio y verdad que nos habéis regalado. Muchas gracias, y a ustedes el Corral siempre les está esperando. Gracias por acompañarnos.